Ustedes saben que los seres humanos somos, desde el punto de vista del cuidado, luego del nacimiento, somos mamíferos altriciales. ¿Qué es un mamífero altricial? Un mamífero altricial es aquel mamífero que cuando nace necesita perentoriamente el cuidado materno, porque si no, muere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros naciéramos y no tuviéramos cuidado materno, moriríamos. Eso es lo que significa un mamífero altricial. ¿Y por qué es importante lo que les estoy diciendo? Es muy importante porque entenderán que cuando nosotros nacemos, tenemos que tener una serie de condiciones que nos permita justamente sobrevivir al proceso del nacimiento, y la madre o el cuidador también tiene que tener ciertas capacidades justamente para poder vincularse con el recién nacido y poder entablar un vínculo saludable que permita que el niño comience a desarrollarse. Pero esto que les estoy diciendo no es poesía, está basado en investigación. Les comento que el órgano de los sentidos que está más desarrollado en el niño recién nacido es la visión. La visión. Y ustedes entonces se preguntarán, ¿por qué la visión? La naturaleza nunca se equivoca. ¿Y por qué está más desarrollada la visión? Porque es muy importante para el niño poder observar a su cuidador. Los primeros procesos de maduración del sistema nervioso que le van a permitir al niño recién nacido sobrevivir, va a ser la capacidad de poder ver al cuidador. ¿Por qué? Porque tiene que haber una comunicación directa, visual. Por eso no es casual que la mama de la madre esté justamente en una posición en la que el niño obligatoriamente esté conectado con ella de manera visual. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque solo en ese contacto visual el niño va a comenzar a desarrollar y madurar su cerebro en relación a su medio ambiente y a todo lo que le falta completar para poder ser después un adulto funcional. Entonces, el niño recién nacido va a utilizar el vínculo con el cuidador a través de su visión para estar seguro, para no sufrir un estrés crónico y para poder madurar todos aquellos procesos cerebrales que le permitan de adulto sobrevivir, adaptarse y vivir en comunidad. Y la madre también tendrá cambios cerebrales que la pongan en condición de poder hacer este intercambio empático para el desarrollo del niño. ¿Qué les parece? Y entonces acá viene la otra pregunta. ¿Pero qué cosa tiene que ver el niño? ¿O qué cosa tiene que ver la madre? Lo que el niño tiene que ver es el rostro de la madre y las expresiones que ella dibuja al sentirse emocionada, al sentir un humor exacerbado por el nacimiento de su hijo. Entonces, lo primero que ve un niño es la alegría de la madre, expresada a través de su buen humor y de su sonrisa. ¿Y qué ve la madre? Ve al niño que la mira y que pronto va a expresar a través del rostro justamente la complacencia de estar con ella, la tranquilidad de estar con su cuidador. ¿Y saben cuál es la expresión que comienza a madurar más rápido? La risa. Entonces la risa no es simplemente un proceso que expresa de alguna forma alegría, no. La risa tiene una misión muchísimo más específica en relación a el aprendizaje del niño para vincularse con otro ser humano. Y entonces va a ser el movimiento expresivo del rostro lo que le va a permitir esa maduración. Y entonces acá viene una observación que ustedes también deben tener en mente. Es el ser humano el mamífero que ha desarrollado más la expresión de su estado de ánimo a través de la expresión del rostro.
Ningún mamífero tiene la versatilidad y la inversión de tantas diferencias musculares para poder expresar lo que siente. ¿Qué les parece? Y esto no es casual, es claro proceso relacionado con la supervivencia, no solo del recién nacido, sino de la especie en general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿por qué la naturaleza ha hecho que el ser humano tenga esta condición de que si nace y no está el cuidador muera? Pero en contraparte, poderse comunicar desde temprano a través de la gesticulación del rostro. ¿Por qué? Porque el ser humano, como ningún otro mamífero, tiene la necesidad de expresar su humor al cuidador. Y ese humor se va a expresar a través de la emoción. Emoción significa mostrar hacia afuera. Y entonces, si el niño está triste, va a tener una facies de tristeza modulada justamente por su complejo muscular facial, ordenado por su cerebro, y la madre rápidamente leerá, está triste, tiene una necesidad, está llorando porque está sufriendo, o está pidiendo algo, o está sonriendo porque está feliz. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros exploramos el cerebro que ven ustedes acá, este es el cerebro del ser humano visto de arriba hacia abajo, notarán que esta zona celeste, a partir de acá, comienza a desarrollarse la parte más importante del ser humano en su diferencia con los otros mamíferos. Porque esta corteza llamada frontal es donde se encuentra la programación motora, es donde se encuentra justamente la expresión facial, es donde se encuentra la programación del movimiento, pero a su vez es donde se va a desarrollar la fe, la confianza, la moral y todos aquellos procesos excelsos que hacen del ser humano un mamífero especial, que puede tener la capacidad que no tiene ningún otro mamífero de modificar el medio ambiente para su provecho, para su comodidad. Y entonces, miren, esta corteza que ven ustedes acá es la corteza motora primaria. Y esta franja celeste, verde, perdón, es la corteza sensorial. Miren que están unidas. Podrán ustedes entender que la programación motora dependerá de lo que el ser humano perciba. Y en esa conjunción de lo que percibe, expresará su emoción de manera de una estructuración motora que se va a expresar en el rostro del niño. Y entonces, vean ustedes esta maravilla. Si ustedes ven acá la corteza motora, esta proyectada acá, verán que gran parte de la corteza ha sido invertida en la expresión facial. Y miren ustedes, los grandes músculos, como lo de la espalda, la pierna, necesitan poquita inversión de análisis por parte del cerebro. El cerebro ha invertido más de la mitad de su corteza motora para dos cosas: para expresar su emoción y para usar las manos. Y las manos nos permite modificar las cosas. Las manos nos permite acariciar. Las manos nos permite también expresar nuestras emociones. Y entonces, si yo tomo esta configuración y armo un muñeco en relación a cuánta parte del cerebro es invertida para movernos, eso es lo que se conoce como homúnculo. Y se los voy a mostrar. Miren ustedes. Este es el homúnculo motor. ¿Qué representa esto? ¿Cuánto de la corteza cerebral motora se ha invertido para que yo pueda expresarme facialmente y expresarme a través de las manos? Poder querer, poder tener empatía, poder abrazar. Es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso, porque es a partir de esta corteza que todo lo demás va a madurar. ¿Qué les parece? Y entonces ustedes me dirán, pero ¿es la misma regla para la percepción?
Sí, miren ustedes, acá está el homúnculo perceptivo y verán entonces que al igual que el homúnculo motor, el cerebro ha empleado su corteza sensorial fundamentalmente para sentir a través del rostro y a través de las manos. ¿Qué les parece? Y justamente estamos estructurados así para poder sentir a plenitud y para poder mostrar nuestra emoción a plenitud. La risa es el proceso más excelso de la alegría del ser humano, pero sirve también para otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Miren cómo el cerebro ha invertido en nuestra capacidad de sentir, en nuestra capacidad de expresarnos. Muy bien. Y entonces, ¿cuándo uno se ríe? ¿Uno se ríe solamente cuando está en una situación jocosa? No, señores. Miren ustedes, el adulto se ríe aproximadamente 20 veces al día. Y de esas 20 veces, solamente 4 veces está en relación a una situación como esta. Todo el resto, miren para qué sirve. ¿Cuáles son los otros mensajes de la risa? La risa puede demostrarle a la persona con la que me estoy comunicando si estoy de acuerdo. Si siento simpatía por quien me habla. Si estamos dispuestos a escuchar. Si nos sentimos agredidos o superados por las agresiones del otro. Esta sonrisa nerviosa, cuando uno se siente atacado. Si estamos aburridos. Si nos sentimos en pertenencia, es decir, si nos sentimos parte del grupo o parte del vínculo con la otra persona. Si queremos marcar distancia frente a otra persona también. Y entonces la risa tiene un rol sumamente importante en cómo nos expresamos y cómo nos conectamos con el otro. ¿Se dan cuenta? No es solamente para reírse de situaciones jocosas. Y entonces, como le decía, ¿cuánto se ríe promedio un ser humano? Y acá van a ver, miren cómo se cumple la regla de la necesidad de la expresión para desarrollarnos. Como hemos visto, el adulto se ríe más o menos 20 veces al día. ¿Saben cuánto se ríe un niño al día? 400 veces. ¿Qué les parece? Por eso es que uno dice, ¿no? Me gustaría volver a ser niño. Me gustaría tener una risa fácil. Me gustaría poder disfrutar de las cosas como cuando era niño. Claro, acá habían menos responsabilidades y más cuidados. Y el niño agradece esa responsabilidad y esos cuidados a través de su expresión facial. Por eso que su risa es transparente, es fácil, porque es la mejor forma de los niños para comunicarse justamente con sus cuidadores. Miren ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se produce la risa? Vean ustedes. Hay 3 componentes del sistema nervioso que son fundamentales para poder expresar una risa. Uno, está el componente cognitivo, que es esta corteza que ven ustedes acá, que se conoce como corteza somática, corteza prefrontal, ¿no es cierto? Esta corteza es la que va a analizar justamente las características de la broma. Después tenemos un componente emocional. El núcleo central, que se conoce como el núcleo accumbens, y la amígdala, que están relacionadas, escuchen bien, con el placer y con la posibilidad de poder ver una emergencia, en este caso la amígdala, el placer, el núcleo accumbens, van a combinadamente darnos una sensación de alegría. Y el componente motor, ¿no es cierto? El componente motor al final va a permitir que nos riamos. ¿Cuál es el componente motor? Es el llamado justamente nervio facial. Y es el nervio facial el que nos permite poder expresar una risa, una carcajada, ¿no es cierto? Y ustedes se van a dar cuenta que cuando alguien se ríe legítimamente, se ve no solamente en la boca, en la expresión de los músculos que están alrededor de la boca, sino también en los ojos.
Y entonces cuando uno se ríe legítimamente, le brillan los ojos. Los ojos forman parte de esta condición de buen humor que expresa la risa. Les voy a contar un secreto. ¿Saben cómo se pueden dar cuenta ustedes de que quien se ríe no se está riendo con sinceridad? Es aquel que exagera la expresión bucal, pero ustedes ven claramente que los ojos no expresan esa alegría. Ustedes han visto las reinas de belleza, ¿no? Que pasan así, ¿no? Y claramente, sí, pues sonríen, pero sus músculos orbiculares, los músculos que están alrededor de los ojos, no se contraen. ¿Qué les parece? Y entonces entendemos que necesitamos, miren ustedes, para reírnos necesitamos sentir, componente emocional, programar el movimiento de la expresión de la emoción, cómo es que nos expresamos a través de la risa, y el poder entender cuál es la razón por la cual nos reímos. ¿Se dan cuenta? Y esto es fundamental para el desarrollo del individuo. ¿Por qué? Porque cuando uno se ríe a carcajadas, usualmente la risa no excede los 10 segundos. Miren ustedes lo que pasa. Incrementa el riesgo sanguíneo en un 22%. A diferencia de que cuando uno está temeroso, estresado, disminuye el flujo del riesgo sanguíneo 35%. Vean ustedes, la risa mejora la circulación cerebral, muscular, incrementa el riesgo sanguíneo. ¿Qué más hace? Se calcula que una potente carcajada tiene el mismo efecto saludable que 15 minutos de correr. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si la risa se vuelve un deporte? Porque esa risa va a generar en mí un ejercicio rico, que va a hacer que yo después me relaje. El relajo que produce una risa a carcajadas dura más o menos 2 horas. Esa sensación de estar satisfecho, de estar relajado. Además, el buen humor y la sonrisa disminuye la sensibilidad al frío, la sensibilidad al dolor. ¿Por qué? Porque la risa genera endorfinas y las endorfinas desencadenan fundamentalmente sensaciones placenteras. Y el cerebro lo que hace es disminuir la producción de aquellos neurotransmisores que me hablan de emergencias, como el dolor. ¿Qué les parece? Además, la disminución del tono muscular, lo que les decía, después de una risa, dura al menos 3/4 de hora, hasta 2 horas, de estar totalmente relajado. Miren ustedes, si no es una buena inversión reír, mejora mi metabolismo, mejora mi irrigación, hace que después me sienta relajado. Y por eso se recomienda, escúchenme bien, que toda persona debería reír diariamente al menos 15 minutos, porque así llevarán una vida saludable. ¿Cuáles son entonces los beneficios del buen humor? 1, mejora la respuesta inmunitaria. La gente que ríe constantemente mejora su respuesta a las infecciones, mejora su respuesta ante la invasión de virus, con un aumento de la producción de las inmunoglobulinas. Disminuye la concentración sanguínea de la hormona de emergencia, que es el cortisol. Disminuye 40% la posibilidad de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares. 40%. Disminuye la percepción del dolor en los tratamientos dentales. Y tiene mayor expectativa de vida. Se calcula que quien ríe vive en promedio 4 años más de quien no ríe. ¿Qué les parece? Entonces ustedes me dirán, Alberto, ¿qué se necesita para tener un humor? Miren lo que se necesita. 1, apreciar el ingenio del otro. Apreciar la creatividad del otro.
Tener capacidad de sorprenderse ante una risa, por ejemplo, que usa como instrumento lo dicotómico, lo imposible, lo contrario, lo que se opone, y poder a través de ver esa posibilidad sorprenderme y poder reír, apreciar la contradicción, la capacidad de soportar por un momento que pierdo el control porque estoy contento y me río. ¿Me comprende? Porque es una expresión espontánea, de valor absolutamente relevante. Apreciar las diversas opiniones y tendencias, ¿no? ¿Quiénes no se pueden reír? Aquellas personas que han estructurado su conducta a través de reglas fijas. ¿Por qué? Porque si mi chiste de alguna u otra forma altera o bromea sobre estas cosas, entonces yo lo sentiré una ofensa. Aquellas personas que tienen pensamientos radicales, que no les permite tener una percepción más ampliada de la realidad y de la conducta de los demás, no podría entender un chiste. No podría. Porque lo tomaría literal, como hacen los pacientes autistas o Asperger, que ustedes le hacen una broma y no entienden el contenido de la broma. Por eso hay que hablarles claramente. Y no tenerle miedo a perder el autocontrol, porque cuando uno se ríe, pierde el control momentáneamente, ¿no? Y hay gente que lo manifiesta. Discúlpeme la expresión. ¿Cuántas veces ustedes han visto mujeres de buen humor que se ríen tan transparentemente que dicen, ¡ay, me oriné! ¿Sí o no? Y no saben lo saludable que es tener la posibilidad de poder reír, porque el reír habla claramente de la tolerancia con el otro. El reír habla claramente de la capacidad de poder observar, cotejar y valorar al otro. Base fundamental para nuestra supervivencia. Y la pregunta es, ¿cómo se logra entonces tener buen humor? Primero, aprendiendo a reconocer el propio humor, aprendiendo a reconocer mi capacidad de ser feliz y mi capacidad de no tener temor a que el otro vea justamente que tengo la posibilidad de ser feliz a través de la risa. Afrontar con humor las cuestiones serias. Respirar y reír con el abdomen. Contar chistes. Dar vía libre a la ocurrencia espontánea. Dando la libertad de poder ser espontáneos. No calcular cada cosa que digo, no calcular mis movimientos, no esbozar una risa que claramente no viene del nervio facial, sino viene de la zona parietal. Y entonces veré lo cómico de la vida diaria y daré a conocer mi propia observación del mundo y comenzaré también a tener la posibilidad de ver los problemas con ironía. Por lo tanto, debemos aplicar estrategias humorísticas. Un negocio se cierra mejor con alegría, con risa, con buen humor. No hay una celebración honesta, sincera, si es que no nos sentimos libres de ser felices, no nos sentimos libres de reír, sin pensar que me van a criticar porque me río muy alto o porque me muevo mucho, ¿no? Eso es un prejuicio. No es que porque uno ríe pierde la madurez o pierde la seriedad, por favor. Entonces, es saludable reír. Es bueno para nuestro sistema inmunitario. Es bueno para nuestro sistema cardiovascular. Es bueno y esencial para poderme comunicar con el otro. La risa es la vía regia, como consecuencia del buen humor, de sentirme en contacto con todos, de sentirme en contacto con los demás, de poder saber que
eso que hice de pequeño, invertir mi capacidad de poderme mostrar emocionalmente y que quien me veía interpretaba todo lo que yo expresaba con ternura, puede extenderse en el tiempo. Porque no hay nada más maravilloso que a través de la emoción volver a ser niño o no dejar la transparencia del ser niño. Ese es el secreto. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Y más bien vamos a darle la oportunidad a que nos puedan hacer unas preguntas. Asimismo, hacerles presente, vi que varias personas nos están escribiendo. Les vamos a hacer presente que todas las charlas que damos a través de nuestro Facebook quedan grabadas. Y ustedes pueden verlas la cantidad de veces que sean de su agrado. Esta charla va a ser grabada y editada y de aquí aproximadamente en una semana debería estar publicada para que la puedan revisar y puedan, pues si alguna idea no quedó del todo clara, pues pueden aclararse revisándola nuevamente. Más bien, hay una pregunta que nos hicieron y es la siguiente, y nos dicen, doctor, ¿cree usted que la risa y la sonrisa son grados de una expresión o constructo cerebral o son procesos completamente distintos? En realidad es una excelente pregunta. Y les voy a contestar con un conocimiento básico. ¿Ya? Tanto la risa como la sonrisa depende de una programación del movimiento. Y no hay programación más compleja que la programación de la expresión facial. No hay más complejo que eso. Y yo puedo modular mi risa, por supuesto. Generalmente quien sonríe quiere dar un mensaje, más allá de lo divertido que es estar con otra persona. Hemos visto que a través de la risa uno puede expresar varias cosas, estar incómodo o estar cómodo, sentir la empatía del otro o el disgusto del otro. Entonces la sonrisa está más dirigida a eso. La risa es justamente eso que sale, perdónenme la expresión, del concho, que sale de lo emotivo, que es transparente, que uno no tiene interés de controlar, porque si no dejaría de ser una risa. Y eso nace, como les había mostrado, de lo más profundo de nuestro sistema cerebral, que no por más profundo es menos importante. ¿Estamos de acuerdo? La sonrisa es más programada, es más calculada. La risa tiende a ser espontánea. Muchísimas gracias, doctor. Y hay una pregunta que nos dicen, ¿cómo motivar la risa en alguien con depresión? ¿Cómo Excelente hacemos que pregunta. alguien con depresión pues vuelva a sonreír? Excelente pregunta. ¿Ya? Y permítanme aclarar una confusión. ¿Ya? Mucha gente utiliza el término depresión y en realidad no sabe de lo que está hablando. Porque la depresión puede ser un síntoma o puede ser un trastorno. La depresión como trastorno es justamente una alteración del estado de ánimo. Es una alteración del humor que comienza justamente por impedir que el individuo pueda expresarse emocionalmente a través de procesos cognitivos de alegría, porque justamente el trastorno depresivo compromete el humor. Entonces yo no puedo sonreír, ¿no es cierto?, si mi percepción de todo lo que pasa alrededor mío es catastrófico, me daña, no voy a poder sonreír. ¿Me comprende? Entonces, parte del trastorno depresivo mayor es la imposibilidad de poder expresar alegría, porque el síntoma más relevante es la tristeza. Y entonces generaré una fase de tristeza. ¿Y por qué es importante que la genere? Porque es así como el otro va a reconocer que no estoy bien. El ser humano puede expresar su emoción sin hablar, solamente viendo cómo su rostro configura el sufrimiento, configura la tristeza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Cuidado, porque pasa con frecuencia que una persona tiene un trastorno depresivo mayor y un familiar que se entristeció porque falleció su pariente y hace su duelo y se recupera, vaya a decir, ¿cómo yo salí de la depresión? Es que él no estuvo en depresión, estuvo en un proceso de duelo, eso es otra cosa. El trastorno depresivo es una enfermedad y esa enfermedad compromete el humor. Quieren hacer sonreír a un paciente con un trastorno depresivo mayor, que se trate, que busque un profesional que tenga la capacidad de poder intervenir a esta persona farmacológicamente si es necesario, pero de todas maneras psicoterapéuticamente, para poderlo sacar de ese hoyo que es el infierno de la tristeza y de la falta de disfrute. Esa persona, mientras que esté en ese trastorno, difícilmente reirá con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Y hay una pregunta que está en relación a las neuronas espejo, y nos dicen, ¿cuál es el rol de las neuronas espejo en la expresión de la risa? Excelente. Y la pregunta adicional a esto nos dice, ¿se le consideraría espontáneo y sincera o sería una expresión de las mismas por imitación? Excelente pregunta. Miren ustedes, yo les he mostrado cómo la corteza cerebral invierte tanta área para la expresión facial, porque es fundamental para nosotros el podernos reconocer a través de las emociones que expresamos. ¿Estamos de acuerdo? Y uno de los complementos extraordinarios de esta función que forma parte de la supervivencia del individuo son justamente las neuronas espejo. Porque las neuronas espejo lo que van a hacer es que al interpretar al otro en una sensación espontánea, se pueda comunicar con nuestra espontaneidad y generar ese proceso. No solamente es la risa, es el bostezo, por ejemplo. Clásico, como parte del funcionamiento de las neuronas espejo. Entonces, en realidad, las neuronas espejo son parte del proceso de la expresión del otro, con la diferencia que une al otro al proceso, espontáneamente. ¿Se dan cuenta? Por eso ustedes van a ver que las personas que tienen más capacidad para poderse expresar emocionalmente son las que tienen sus neuronas espejo, pero bien maduradas. Son esas personas que se ríen de la risa del otro. Ni siquiera entendió el chiste. Pero el otro se ríe con tanta espontaneidad que uno se comienza a reír con él. Y tú le preguntas, ¿por qué te ríes? Porque mira cómo se ríe. ¿Me comprenden? El rol de las neuronas espejo no es un proceso de romanticismo del ser humano. No es solamente nos estamos conectando. No, 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 no. Es parte de este sistema fundamental de empatía que permite justamente que nos podamos reconocer entre nosotros y nos podamos comprender. Les voy a poner un ejemplo. Les va a encantar. Si ustedes ven una cebra, ¿no es cierto?, que está siendo atacada por leones, ustedes le ven el rostro y es el mismo rostro que van a ver cuando está tomando agua. ¿Sí o no? ¿En qué ha invertido la corteza cerebral de la cebra? En la capacidad de poder llegar rápidamente y salir rápidamente. Su protección y expresión es su conducta motora gruesa, el correr. Y ustedes me dirán, no, Alberto, estás exagerando. Escúchenme ustedes, ¿saben cómo corren las cebras? ¿Saben cómo corren? Corren en la siguiente distribución, ¿ya? Los pequeños van en el centro. Los adultos jóvenes rodean a los pequeños. Y las cebras de mayor edad corren en la periferia. ¿Saben para qué? Para que si el depredador los llega a alcanzar, tome la vida del más viejo, del que probablemente ya haya cumplido su función, protegiendo lo nuevo. ¿Qué les parece? Dígame si no es una emoción primaria de protección de la especie. Yo intuitivamente me inmolo por quien
es importante que siga viviendo. ¿Qué les parece? ¿Y ustedes creen que ellos no tienen neuronas espejo? Todos corren al mismo ritmo, todos se distribuyen de la misma forma. Y es porque es prioritario que la comunicación motora esté, sea a través de movimiento grueso o sea a través del movimiento tan fino como el movimiento de la expresión emocional, que es múltiple y nos permite comunicarnos en diferentes frecuencias. Muchísimas gracias, doctor. Y hay una pregunta, y me parece muy interesante, dice, en los niños, ¿cómo podemos delimitar o diferenciar una risa como un acto espontáneo y no como un mal comportamiento? Porque a veces se puede traducir así. Buenísima pregunta. Yo les había dicho, ¿no? La risa, cuando uno se ríe en el día, de las 20 veces que se ríe, solamente 4 son expresión de una situación graciosa. Los niños pueden reírse hasta 400 veces. Y entonces, ¿para qué sirve la risa en el niño? Justamente para poderse comunicar con los padres, con los cuidadores. Y entonces, el niño va aprendiendo, no solamente porque los genes, ¿no?, permiten la maduración del sistema nervioso y hacen que la risa tenga una función determinada, sino porque hay un proceso de modelaje. Entonces, si un niño está expuesto a adultos que utilizan la risa para agredir, utilizan la risa para manipular, porque también se puede usar para eso. Y eso ya les he dicho, viene de acá, viene planificado, tiene un fin, no es espontánea. El niño también aprenderá esas costumbres. Y entonces comenzará a utilizar la risa, ¿no es cierto?, priorizando más bien una forma de comunicarse a través de una falta de transparencia de la emoción, porque no refleja su emoción real, ¿no es cierto?, en vez de la riqueza de la risa espontánea, porque uno no tiene temor de mostrar lo que siente. ¿Se dan cuenta? Entonces, voy a retrucarle la pregunta a nuestro espectador, que les agradecemos mucho que esté ahí. Lo que yo debería preguntarme es, más bien, ¿cuándo yo debo reconocer que estoy utilizando una vía regia tan extraordinaria como la risa para justamente manipular al otro? Cuando en realidad debería ser la expresión real de lo que estoy sintiendo. Muchísimas gracias, doctor. Y con esta sería la última pregunta. Nos hacen la siguiente consulta. ¿Un neurotransmisor está presente en mayor cantidad o de repente se le puede relacionar con la risa? Muy bien. Y es así, y voy adelante. Miren ustedes. Los neurotransmisores más relacionados con la risa son el glutamato, que es un neurotransmisor excitador por excelencia, que me da eso del el glutamato. La dopamina, que es el neurotransmisor del placer. La serotonina, que me permite poder hacer esa expresión liberado del estrés. La acetilcolina, que ¿saben lo que hace? Va a memorizar para siempre, con un candado, las alegrías. Y el día que yo pueda recordar aquella situación, me volveré a reír. ¿No les parece lindo eso? Me volveré a reír. Y por supuesto las endorfinas, que como hemos dicho, son sustancias relacionadas directamente con el placer. Pero si ustedes se dan cuenta, los 5 neurotransmisores que les he señalado también están relacionados con la supervivencia. Por ejemplo, todas las situaciones del ser humano que son importantes para que sobreviva él y la especie están relacionadas con el placer. ¿A quién no le gusta su cevichito?
tenemos que comer para sobrevivir. ¿A quién no le gusta tener una relación amorosa con la persona que ama? La reproducción. ¿A quién no le gusta sentir el placer de abrazar, de comunicarse? Básico para comprender al otro. Entonces, todas aquellas cosas que son básicas para mantenernos en supervivencia están relacionadas con esos 5 neurotransmisores. Entonces hay una ligazón directa entre el sentirse bien y expresar ese sentir al otro para la supervivencia de la especie, pero también para la lectura de lo que me sucede a mí, supervivencia individual. Muchísimas gracias, doctor Fernández, por la excelente presentación que nos ha brindado. A nombre del Laboratorio Bagó y de todos los asistentes le damos las gracias. Más bien, no sé si usted tuviera unas últimas palabras o unas últimas recomendaciones que nos quisiera brindar antes de dar concluida la charla del día de hoy. Por supuesto. Yo les voy a decir algo, ¿ya? Así como uno dice, no, tengo que vivir, no puedo perder el tiempo, no, la vida es corta. Aprendan a reír y sostengan esa alegría y no se preocupen por lo que el otro va a pensar. Porque si con quien se comunica tiene empatía y puede sorprenderse y puede celebrar su ingenio, se va a reír con ustedes a carcajadas. Y los que no, se la pierden, pues. No tengan temor a perder el control cuando se ríen. Yo cuando me río, de verdad que me río. Y quien me conoce sabe que si me voy a reír, sí que me voy a reír. Y me siento feliz cuando sonrío o río. Desgraciadamente, ustedes me dirán, Alberto, si tú tuvieras que anotar cuál es lo que probablemente haya disminuido la capacidad de los seres humanos al reconocer la emoción del otro por la pandemia, yo les diría que la mascarilla. Porque la mascarilla nos impide ver al otro, nos impide ver el estado emocional del otro. ¿Y saben qué hacemos nosotros por protección? Nos ponemos a la defensiva, porque no podemos leer la expresión. Dese en cuenta. Dese en cuenta. Hoy nuestra sociedad está mucho más violenta que antes. ¿Saben por qué? Porque no nos podemos leer emocionalmente, porque tenemos doble mascarilla. Yo sé que es necesario, por favor. No estoy diciendo que no la usen, al contrario, cuídense. Vivir, para sonreír hay que vivir, pero des en cuenta que cuando yo me pongo una mascarilla, no puedo leer al otro. Y eso nos hace más agresivos, nos hace estar más a la defensiva, porque lo que vemos lo interpretamos como agresión. Entonces, mucho cuidado con eso. Recuerden que quien camina por la calle va a ir con una mascarilla, pero así como ustedes no saben lo que él está sintiendo, él tampoco sabe lo que ustedes sienten. Y entonces, asumir de plano que es mala la intención es un error. Es un error. Les mando un fuerte abrazo a todos y rían, por favor. Les va a hacer muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Y asimismo, aprovechar para recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales, en LinkedIn, a través del Laboratorio Bagó del Perú, lo mismo que en Facebook y lo mismo que en Instagram. Y finalmente hacerles presente que esta charla está siendo grabada y que en los próximos días la vamos a tener publicada en nuestro Facebook para que la puedan volver a revisar. Ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Un fuerte abrazo para todos. Buenas noches para todos. Buenas.